Vamos a dar inicio a lo que es la asesoría de química de día jueves, eh, 20 de febrero. Recordando que ya tenemos próximo nuestra fase estatal en lo que es como delegación Campeche para lo que es el concurso Marie Curie. Como tal, no tenemos definido la fecha exacta. Ya estamos por ahí coordinando la parte del concurso, pero cabe mencionar que va a ser en modalidad presencial, lo que es aquí en Ciudad de Carmen, Campeche, y para todos los municipios de Campeche. Y la fase nacional va a ser el 30, 31 y 1 de junio en Baja California Sur. Así que todavía estamos a tiempo para nuestra formación. Siempre voy a estar dando ese recordatorio, actualizando para cualquier información que deseen y demás. Comenzamos con la asesoría. Creo que hemos definido qué es la química. Es la ciencia que estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia. Sin embargo, yo a lo largo de la trayectoria de esta asignatura me gusta definir con la química como la interpretación de nuestro entorno, sí, como tal. ¿Por qué? Porque una vez que nos vamos adentrando más a la química, vamos entendiendo sobre los compuestos, los elementos y las mezclas que nos rodean al día, tales como pues, el agua, el aire. Vamos entendiendo la diferencia y la manera correcta de llamarle. Me gusta definir la química con la anterior definición dada, pero sobre todo definir lo que es materia. Pero más allá de definir lo que es materia, me, me gusta enfocarme en la parte de cómo está definido, cómo está dividido la materia. La materia está dividido entre mezcla y sustancia pura. Vamos a enfocarnos en la parte de la sustancia pura, sobre todo en los elementos químicos. Posteriormente, la combinación de estos elementos químicos van a dar pie a lo que es compuesto. Y cuando hablamos de elementos químicos, estamos hablando de la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos, si lo vemos desde una perspectiva pedagógica, tal vez cuando la vemos, más allá de causarnos curiosidad de cómo está estructurada, lo primero que se nos viene al enfoque es memorizarlo. ¿Ok? Memorizarnos todos los elementos y decir, bueno, yo sé química porque me sé al derecho y al revés los elementos químicos. Y no está mal, yo creo que eso es parte de aprender y entender química. Yo creo que a través de la práctica, de los ejercicios, nos vamos familiarizando y posteriormente concluyendo eh, cuál es el símbolo y cuál es el nombre de los elementos. Pero lamentablemente, para mí hay una falta de jerarquía. Nos enfocamos más en la parte de memorizarla y no entender cómo está estructurada, cómo está compuesta, cómo está ordenada la tabla periódica. ¿Y por qué digo esto? Porque todo lo que aprendamos de química va a girar alrededor de lo que es la tabla periódica, desde configuración electrónica, desde compuestos, desde nomenclatura, desde X o Y tema que veamos de química, va a estar relacionada con la estructura, cómo está organizada la tabla periódica. Esto como introducción, nos sirve mucho. Ahora vamos a ver lo que es una evaluación formativa. ¿Qué es una evaluación formativa? Recordemos que nosotros tenemos tres tipos de evaluaciones. La evaluación sumativa, la evaluación diagnóstica y tenemos la evaluación formativa. En este caso, lo que vemos ahorita en pantalla son preguntas de química general.
Más allá de poner este examen y simplemente responderlo como una evaluación diagnóstica, el cual es parte de, el cual ya tuvimos una evaluación diagnóstica donde, pues obviamente en el nivel que estamos ahorita de concurso, sabemos que estamos de cero, ¿ok? Comenzamos de cero con química. Cuando estamos hablando de una evaluación formativa, pues es más la parte de irnos al conocimiento, irnos a la parte de cómo nos va a ayudar esta herramienta que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, esta evaluación nos vamos a enfocar en, sí, en el contenido, en el conocimiento, pero de igual manera nos vamos a enfocar en la parte de decir, ah, este, este puede ser el temario que vamos a usar. Este es lo que nosotros vamos a enfocarnos y darnos una idea de realmente cómo hay que estudiar la química, visto desde cualquier ámbito. Recordemos que ya en estos puntos vamos a abordar la química desde una habilidad, desde un talento. Entonces, al igual que los otros exámenes de matemáticas, donde abordamos habilidades matemáticas desde la perspectiva de conocimiento y desde la perspectiva de habilidades, pues aquí lo que vamos a hacer es ir llevando un temario, llevando lo que nosotros aprendamos desde otra perspectiva. ¿Ok? Dicho esto, tenemos, por ejemplo, la primera pregunta. ¿Qué es la materia? O la materia es, y nos dan cuatro opciones. La dinámica va a ser la siguiente. Yo le voy a ir respondiendo a las preguntas y posteriormente esto se va a subir junto con un archivo en el cual tú vas a poder descargar y tenerlo de manera física. Si es memorizarlo, eso es cierto, yéndonos a una pedagogía clásica, tradicional, perdón, pero más allá de eso, es irnos familiarizando con estos términos. La materia nos dan cuatro opciones: todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que se refleja, nada, la transferencia de energía entre otros cuerpos. Aquí la respuesta correcta es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Ok? ¿Qué es la materia? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y es clasificada entre mezcla y sustancia. No lo dice ahí, pero lo vamos a ir complementando. ¿Cuáles son los estados de la materia? Tenemos átomo, moléculas y compuesto, congelado, acuoso, vapor, gaseoso, líquido y sólido, homogéneo y heterogéneo. En este caso, ¿cuáles son los estados de la materia? Gaseoso, líquido y sólido. La unión de dos elementos forma una solución, un compuesto, una mezcla, una pareja. Aquí en la pregunta 3, algo que me gusta es que ya nos vamos adentrando a un lenguaje químico, a un lenguaje técnico. ¿A qué se refiere con esto? Muchas veces en un lenguaje coloquial nos enfocamos en la parte de elemento es igual que compuesto, ¿ok? Y no es tan así. Realmente la unión de dos o más elementos químicos da pie a un compuesto. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta, la unión de dos elementos forma un compuesto. ¿Va? Recordemos que no es necesario anotar, esto posteriormente va a estar disponible de manera digital, solamente ahorita hay que enfocarnos en razonarlo. Después tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿cuántos elementos se han descubierto en la Tierra? En ocasiones nos memorizamos, ¿no? ¿Cuántos elementos químicos existen? 118. Pero si lo volteamos a las preguntas, podríamos decir, ¿cuántos tipos de átomos existen? 118. ¿Cuántos elementos se han descubierto en la Tierra? 118. ¿Ok? Y esto es muy curioso porque muchas veces nos enfocamos en memorizar 118, pero no vemos
que 118 es la respuesta para muchas preguntas. El átomo está compuesto por isótopos, elementos, protones, neutrones y electrones. Nos podemos memorizar que la respuesta correcta es la B, protones, neutrones y electrones. Sin embargo, muchas veces no sabemos en dónde se encuentra cada uno, pero sobre todo, cuál es la función de cada uno. Y entenderlo desde un pensamiento muy abstracto, ¿sí? Desde algo cuántico, ¿cuál es la diferencia entre que un electrón esté cerca o lejos del núcleo? Aquí, en el átomo, yo quiero que nos quedemos con algo muy claro. El átomo cuenta con orbitales, no órbitas. ¿Qué quiere decir esto? Teniendo el pensamiento fresco o la imagen fresca de lo que es un átomo, podemos pensar que cuando buscamos un diagrama de un átomo, vemos una esfera en el centro y a lo alrededor hay pequeños aros, hay círculos. Nosotros pensamos, esa es la forma natural de un átomo y no es así. Realmente un átomo es más complejo. Eso que vemos ahí es una gráfica para entender el átomo, pero no es que un átomo sea de esa manera. Y eso es algo, un primer paradigma que hay que ir rompiendo y lo vamos a ir rompiendo más adelante, cuando veamos la geometría, cuando veamos los subniveles, cuando veamos realmente cómo es un átomo en realidad, nos vamos a dar cuenta que una cosa no se parece en otra. Sí, hay un orden, hay una similitud, pero simplemente es una gráfica para entender. Después de ahí nos vamos, ¿cuál es el modelo atómico que propuso que el átomo era una esfera sólida de material con cargas positivas, con electrones negativos clavados como uvas pasas en una torta o pudín? Muchas veces, cuando estamos estudiando ciencias, creemos que solamente nos debemos enfocar en la parte matemáticas, simplemente en la parte de ecuaciones o en la parte de la teoría. Pero más allá de eso, yo creo que tenemos que enfocarnos desde un pensamiento más, más abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Como tal, estudiamos la historia del descubrimiento del átomo y nos pasamos por Bohr, nos pasamos por Demócrito, nos pasamos por Rutherford, ¿sí? A veces nos vamos a esa historia de cómo lo descubrió, pero yo creo que cuando estamos estudiando los modelos atómicos, lo que debemos de entender es cómo es que se llegó a ese pensamiento. En este caso, la respuesta correcta es el modelo atómico de Thomson. Aquí siempre la palabra clave es el pudín y las uvas pasas. ¿Y por qué al final lo hacemos mediante esa analogía? ¿Por qué es eso? Porque es con la definición que yo voy dando al inicio, es la interpretación de nuestro entorno. Química, la ciencia es entenderla, es poderla transmitir, es poder hacerla un lenguaje. Entonces, Thomson lo que hizo al final de cuentas se parece a algo muy sencillo. Y él dijo, bueno, es un pudín con pasas. No, él realmente estudió más allá, estructuró más allá, ¿sí? De lo que es el átomo. Obviamente tomando de referencia lo que ya se había descubierto. Después de ahí tenemos cómo se llama el cambio del estado de gaseoso a sólido sin pasar por líquido. La química es teórica y es práctica. Y cuando estamos hablando en práctica, estamos llamando química. Y es algo que me gustaría que en este asesorías, en este curso, podamos ir entendiendo y podamos tener en su momento una clase en laboratorio donde vayamos entendiendo estos procesos. Este proceso como tal es la sublimación regresiva o inversa, que más allá lo vamos a entender. Ahorita simplemente nos vamos a quedar con la respuesta correcta y más adelante lo vamos a ir definiendo.
Vamos a pasar a las siguientes preguntas. Creo que esta, la número 8, es algo muy común. La fórmula H2O es la fórmula del agua. Yo creo que es algo muy común, pero creo que nos está invitando a analizar un poquito de lo que es el compuesto, la nomenclatura. Y este tema de nomenclatura lo vamos a ver de igual manera en las asesorías. ¿Ok? Bueno. Tenemos una pregunta 9 y por eso es que yo escogí este primer temario, porque nos va familiarizando. Dice, a ver, ¿me ayudas a leerla, por favor? Vaya, la 9. El deuterio y el tritirio son ¿Qué crees que es? elementos. mm, mm, ¿Qué es para ti? mm, Ok, no hay problema. Son Espérate, elementos. creo que eh, ya son eh, elementos de la tabla periódica. exacto, son elementos de la tabla periódica. Solamente que no estamos acostumbrados a escucharlo de manera comercial. ¿Ok? Muchas gracias. Vamos a la pregunta 10. El número atómico. Que el número atómico se representa con la letra Z en mayúscula. ¿Sí? El número atómico Z, ¿qué es? Bueno, nuevamente, nos tenemos que visualizar cómo está compuesto el átomo, que es por protones, neutrones y electrones. En este caso, tenemos que el número atómico va a ser el número de protones, ¿sí? De un átomo. ¿Y qué se refiere a esto? En ocasiones yo lo he escuchado, yo lo he visto en cursos que se enfocan al número de electrones. Y es cierto, el número de protones y el número de electrones siempre van a ser igual. Lo que va a variar es el número de neutrones, que va mucho con el peso atómico y una pequeña ecuación aritmética. Pero realmente cuando estamos hablando del número atómico, estamos hablando de los protones que se encuentran en el núcleo junto con los neutrones. Al final de cuentas, aquí va a existir la electronegatividad y va a existir fuerzas que va a mantener esa sincronía, ¿sí? Desde un aspecto cuántico, con una sintonía de donde va a poder ceder y obtener electrones, pero al final de cuentas, con un equilibrio energético. ¿Ok? Tenemos la 11, vamos a la 12. ¿Cuál es la carga de un electrón? Y la carga de un electrón es, ¿me apoyas, por favor? ¿Me pudieras dar esa respuesta? mm, Ok, Positiva. no hay problema. No, la carga de un electrón es negativa. ¿Ok? Entonces, la carga de un electrón es negativa. Muchas gracias. ¿Cuál es la carga de un neutrón? Neutro. Creo que es relativo a su nombre. Dice, el principio de exclusión de Pauli establece, y tenemos cuatro afirmaciones por ahí. La correcta es, dos electrones o un mismo átomo no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. Cuando veamos y nos profundicemos más a lo que es la configuración electrónica, que si te das cuenta, cuando lo abordamos en la anterior asesoría, no es únicamente, a ver, vamos a hacer la configuración electrónica y ya. No, es la configuración electrónica es una herramienta que vamos a utilizar más adelante. Yo sé que en ocasiones nosotros ya estamos más cercanos a la tecnología, donde inmediatamente vamos a poder buscar si, por ejemplo, un elemento químico puede unirse con otro elemento químico. Sí, simplemente buscamos y todo, ¿no? Sin embargo, lo que tratamos de entender es el por qué es esa unión,
que mediante un pensamiento o mediante una conciencia, ¿sí? Sepamos. El principio de exclusión de Pauli lo vamos de igual manera a abordar más adelante mientras veamos la configuración del electrón. La número 15, aunque se ve sencilla, para mí es muy complementaria. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál es la configuración electrónica del boro con número atómico Z es igual a 5? Y tenemos cuatro configuraciones, el inciso A, el inciso B, el inciso C y el inciso D. Obviamente, ¿qué nos va a guiar aquí para saber cuál es la correcta? El diagrama de Müller. ¿Ok? En el diagrama de Müller nos va a ir dando como tal el orden, la jerarquía de los orbitales y de los subniveles. En este caso es muy sencillo saber cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. Por ejemplo, si nosotros hacemos la suma de los electrones que está dado por los exponentes, vemos que el inciso A suma 5. El inciso B suma 4. El inciso C suma 4. Y el inciso D suma 6. Entonces, nosotros, sin respetar el orden, pudiéramos decir que el inciso A, únicamente por la suma de los exponentes, por así decirlo, de los números que se encuentran en la parte superior derecha, o bien, si nos profundizamos, es el orden del diagrama de 1. Nos vamos con las siguientes preguntas que dicen, la siguiente configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ¿sí? Corresponden a corresponden al elemento que es igual, que es, en total, a ver, aquí vamos a hacer una operación aritmética. Tomando en cuenta la pregunta 15, ¿cuántos electrones suman este, ¿cuántos electrones suman esta configuración electrónica? A ver, ¿me puedes responder? 20. 20. Perfecto. Y así de manera rapidita, ¿a qué elemento químico pertenece el número 20? A calcio. ¿Ok? Te das cuenta que en cierta manera es bueno saber los elementos químicos, el número atómico, pero aquí lo que podemos hacer es una jerarquía. Si es necesario responder, por ejemplo, cuál es el símbolo de calcio, ¿ok? Pero más allá es saber cuál es su número atómico, ¿vale? Esto puede que dejarse como una pequeña tarea. Decir, a ver, voy a hacer la configuración electrónica de tal elemento químico, ¿vale? Su número atómico es tal. ¿Y cómo represento yo el número atómico? Mediante la Z. Y lo podemos hacer a través de la libreta. Pero al igual que las habilidades matemáticas, al igual que los concursos, pues lo podemos empezar a hacer de manera verbal, desde un pensamiento y cálculo mental. ¿Ok? Vamos con lo siguiente, pregunta 17. ¿Cuál es el símbolo del elemento galio? El inciso C es Ga. Recuerda que cuando estamos hablando de elementos químicos, se escribe con mayúscula al inicio y minúscula al final. Siguiente, ¿cuál es el elemento con símbolo Fe? Corresponde a hierro. Vamos con la 19. Esta 19 ya empezamos a adentrarnos un poquito al dominio de la química. Ya no es construir la configuración electrónica, ahora es identificar dónde está el error. Te voy a decir cuál es la correcta. Y posteriormente, yo quiero que desde tu perspectiva me digas por qué piensas tú que es lo incorrecto, ¿vale? Tenemos el inciso de la pregunta 19, tenemos el inciso D.
es la incorrecta, ¿ok? Hay otras, pero a simple vista, ¿por qué crees que el inciso D es la incorrecta? ¿La correcta o la incorrecta? La incorrecta. Para ti, ¿cuál es la incorrecta? Em, la D, La D, pero ¿por qué? este, porque, ay, ¿Tienes tu diagrama porque, de Müller ahí a la mano? este, más o menos, A ver, espéreme. no te pongas nerviosa. Recuerda que estamos en una evaluación formativa. Para ti, ¿por qué la D es la incorrecta? Mira, no vamos a ir, te voy a delimitar más. El error se enfoca en 2P7. Es que según yo, porque los exponentes, los primeros exponentes son más chicos y luego se va uno un poco más grande. Perfecto, muy bien. Ahí lo que estamos haciendo, estás construyendo, más bien, ahí lo que estás haciendo es construir tu lógica, ¿sí? Ahí lo que estás construyendo es tu pensamiento heurístico. Y está bien, no nos salgamos de ahí. En mi caso, yo como profesor me tengo que ir adaptando a tu lógica, no tú a la mía. O bien, podemos hacer la combinación de los dos. ¿Me puedes repetir otra vez tu lógica? Sí, que los primeros exponentes son muy chicos, o sea, el valor es muy chico y luego el último es muy grande. Ok, Y muy según yo, bien. como que va por niveles, ¿no? De que puede pasar de 2 a 4 como máximo a mi punto de vista. Perfecto, muy bien, perfecto. Ahí vas, ahí lo estamos construyendo. Vamos a quedarnos con esto. Es cierto, ya cuando empezamos a desglosar, la palabra desglosar el diagrama de Müller, ¿sí? ¿Qué pasa? Este, tenemos el subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F. En este caso, tenemos 1S2. S, el subnivel S, solamente tiene capacidad para 2 electrones. Bien, correcto. Luego tenemos el subnivel 2S2. El subnivel 2S2. O sea, el S sigue teniendo capacidad para 2. Pero, aunque el mismo diagrama de Müller nos dice que sigue 2P, en vez de tener un 6 dice 7. ¿Qué nos está dando a entender ahí? Que el subnivel P solamente tiene capacidad para lo que es, ¿sí? 6. 6. Entonces, ahí está el error. Lo que tú dices es cierto. Visualmente o analizando el diagrama de Müller, entendemos que en los subniveles va de manera creciente. ¿Qué significa eso? 2, 6, 10 y 14. ¿Ok? S2, P6, D10 y F14. Pero recuerda esta frase, capacidad. ¿Por qué significa? Imagínate que estás en una habitación que es un subnivel y esa habitación solamente tiene capacidad para 2 electrones. Tienes otra habitación que es el subnivel P y esa tiene para 6 electrones. ¿Por qué te digo esta analogía? Porque en muchas ocasiones, para ir entendiendo el diagrama o la configuración electrónica, es ir entendiendo que, por ejemplo, si tú nada más requieres del subnivel P 2 electrones, 2 electrones puedes usar. Tú vas a tener a tu disposición 6 electrones, pero únicamente vas a usar 2 electrones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la sumatoria de los subíndices, perdón, de los índices, de los exponentes de arriba, den el número atómico del elemento. ¿Ok? La número 19 es esa parte. La número 20. Esto es todavía más adentrado, ¿ok? Más adentrado a la estructura atómica. La número 20 me gusta mucho. ¿Por qué? Esta pregunta, porque nos vamos a Bohr, ¿sí?
uno de los modelos, uno de los que propuso el modelo atómico, que tal vez ya lo vas tal vez ya lo escuchaste, lo estudiaste o abordaste, y si no, es un tema que de igual manera vamos a ver a futuro. Fíjate, recordemos que lo que nosotros vemos comúnmente como una esfera y lo que vemos como círculos orbital en una imagen, cuando ponemos átomo de boro, átomo de oxígeno, vemos esos circulitos, ¿ok? O en su momento más complejo, vemos una esfera de manera tridimensional que gira, son únicamente una representación, ¿ok? No es la imagen correcta o no es la imagen nítida del átomo. Sin embargo, tú dirás, bueno, entonces, ¿por qué no nos vamos a la imagen exacta del átomo? Porque al final de cuentas es esto, la química es la interpretación, que sigue una lógica. Entonces tú para química vas a tener muchas herramientas, muchas herramientas. ¿Por qué? Porque tú lo que vas a hacer es explicar tu entorno, lo que ya está en tu entorno, ¿sí? Y tu entorno sigue ciertos principios. Si tú mueves tantito algo, ¿sí? O nuestro entorno desde una perspectiva cuántica mueve algo, cambia radicalmente todo. Y bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Sé que no hay un apoyo visual, pero sí desde la perspectiva de en el primer orbital, o primera capa que gira alrededor del núcleo, en esa capa hay electrones, solamente hay capacidad para dos electrones, ¿ok? Y cada capa va teniendo una capacidad máxima. Sí, en conclusión, ¿a qué podemos decir? Ah, yo al momento de dibujar los electrones en cada órbita, no lo voy a dibujar por dibujar, ¿no? En la primera capa hay dos, en la segunda entran ocho, y aquí, ¿qué te dice? En la cuarta capa entra cuatro, pero en la cuarta capa entran 32, que es el inciso C, ¿ok? Pues bueno, para ir concluyendo la asesoría de hoy, ¿qué voy a hacer? En el Classroom oficial de la asesoría voy a subir este examen. Si tienes la oportunidad, lo puedes imprimir, se va a subir en PDF. Y la clase de hoy la voy a subir en, en el canal de YouTube y posteriormente tú puedes ir otra vez viendo ¿cómo se llama? La respuesta. Esa es una opción. Otra opción que tienes es que en tu libreta copies las preguntas y vayas poniendo la respuesta y durante la clase yo te vaya orientando hasta la pregunta 20. Hoy llegamos hasta la pregunta 20. ¿Te parece? De mi parte, yo espero que no te, no te vayas a